Gracias, Luis Miñoso. Así es, Ernesto Selman, para compartir temas económicos a propósito de este día neurálgico donde posiblemente tengamos aprobación de presupuesto. Bienvenido a Diálogo Urgente. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Ernesto, el día de hoy ya sabemos que el Senado va a conocer la Junta Central Electoral, que todo el mundo está esperando, pero también el tan esperado también Presupuesto General de la República. Con esto que ha sucedido en estas últimas semanas con relación a la lluvia y lo que eso ha conllevado en el presupuesto del año 2016, ¿cómo tú ves el llamado de que no se haga ninguna modificación a cómo fue enviado? Bueno, yo creo que lo primero sería enfocarse en cómo vamos a cerrar el año 2016. Sí estamos discutiendo el presupuesto 2017, importante, ¿verdad? Y ese presupuesto todavía mantiene una política deficitaria en el sentido de que el gasto público se mantiene muy por encima de los ingresos, en alrededor de 80.000 millones de pesos, que va a tener que traducirse necesariamente en deuda para poder financiar esa parte. Ahora bien, el presupuesto de este año que está en ejecución, ya sabemos que el gasto público fue mayor durante estos procesos electorales típicos en países con debilidad institucionales, donde se manejan, digamos, los recursos, no hay consecuencias. Entonces ya esto parte de una cultura política, ¿verdad? No Claro. Específicamente este o cualquier color de partido, no nos referimos a esos temas. Y esto ahora se complica, bueno, aumento de gasto público en base a estos procesos electorales que suceden en estos ciclos políticos. Eso se le adiciona menores ingresos que las propias autoridades han reconocido en unos 20.000 millones de pesos de menores ingresos. Para el 2016. Para el 2016. O sea que el déficit ya va por 100.000 millones de pesos para este año. Nosotros estamos estimando que serían de unos 140 y pico de mil millones de pesos. Prácticamente el doble de lo que se tenía programado, presupuestado. Sin embargo, los sucesos y los efectos de los desastres naturales que hemos estado viendo en las últimas semanas, estos lamentables sucesos, ¿verdad? Claro. Van a implicar un aumento del gasto público, porque se va en asistencia, obviamente, de la recuperación de la infraestructura, carreteras, puentes, se va en asistencia de lo que ha sucedido con la producción nacional de distintos rubros que se están viendo afectados. Yo creo que en la medida que se pase el tiempo y los días y se hagan las evaluaciones va a ser ya más obvio cuál va a ser el efecto realmente en la producción. Esto tendrá un efecto también incluso para las épocas navideñas, dado que esta producción en el sector agrícola hay un periodo de maduración del tiempo que se requiere para obtener los productos, y muchos de estas siembras, yo estuve en el sector agrícola por unos cuantos años, tuve un proyecto de fresas y lechuga y otros rubros menores. Y dejó eso, ¿verdad? Sí, ya hace un buen tiempo, en el 2007 tuve que dejarlo, sí. Pero bien, el tema es que el proceso de producción que requiere un periodo de maduración en este sector, en el sector agrícola, entonces se afecta y puede afectar incluso el tema de la disponibilidad de productos en las épocas donde más se demanda, hay más consumo. Ernesto, si no podemos todavía vislumbrar el impacto directo o ponerlos en número, tanto de los daños por infraestructura, pero también en la agricultura, agropecuaria en general, si hoy se aprueba el presupuesto, ¿esto qué implicaría, tal como está, sin ninguna modificación, y hablando ya de esta proyección del déficit, para el año que viene, y así en términos bien cristianos, para que nuestro público pueda entender lo que esperamos en términos económicos para el año que viene, en qué medida estos eventos afectan esta proyección económica que ya venía con el lastre del que estamos hablando? Sí, bueno, lo principal yo creo ahora es que ese mayor gasto público que no viene acompañado de mayores ingresos va a requerir unos requerimientos adicionales de deuda. Es decir, vamos a ver que los requerimientos de deuda para poder financiar esto se va a incrementar,
y eso obviamente va poniendo presión en el proceso y eso pone presión para el financiamiento del año que viene. Creo que el ¿Y deuda de qué contexto... tipo estamos hablando? ¿Más bonos? Deuda que tendrá que ser emitido bonos, ya sea interna o externamente. Desde junio hablábamos de que las autoridades debieron financiar lo que restaba del año por completo con la emisión, cuando se emitieron los bonos por 500 millones. Hablábamos de que debían las autoridades terminar de financiar y cerrar el año con una emisión de unos 2.000 millones de dólares, acompañado de la adopción de una ley de responsabilidad y transparencia fiscal, de forma tal que dar cierta certidumbre hacia el futuro. Lamentablemente esto no se asumió y el tema con esto es que estos mayores requerimientos de deuda implican entonces que habrá que pagar más por el servicio de la deuda, principalmente intereses de la deuda pública. Eso pone mayor presión al presupuesto, pero además las señales de políticas públicas, de política económica, en términos de cómo es que se ve el panorama hacia futuro, no solamente 2017, hablando ya cómo se ve ya a mediano plazo, en 2, 3 años, que sí se enfocan los emprendedores, los inversionistas, claro, tienen una visión un poco de más largo plazo, y entonces el problema de esto es que como se aumentan los requerimientos de deuda, ese panorama se pone un poco más turbio, en el sentido de que no está muy claro cuál va a ser el camino que estaremos recorriendo, y creo que eso es importante. Ernesto, esos préstamos que tú comentabas no tienen nada que ver con los préstamos que ya estamos muy acostumbrados a escuchar sobre el tema de Punta Catalina. Al principio de esta semana vimos la exposición de Farideh Raful, que tuvo bastante revuelo en los medios. ¿Cuál es la posición tuya sobre este último cambio de tipo de deuda pública que se hizo? Porque la exposición del lado del PRM es que ese cambio conlleva un costo mayor. Sí. ¿Eso es real? Sí, fíjate, los financiamientos que vienen de los bancos de desarrollo, ya sea bancos de desarrollos nacionales como el BNDES, que es de Brasil, y los bancos de desarrollo multilaterales como el BID, el Banco Mundial, el BESIE de Centroamérica. Estos financiamientos generalmente tienen un costo menor al financiamiento de mercado, porque tienen de alguna u otra forma, por ejemplo, las multilaterales pueden captar mucho más barato, porque está haciendo un pool, está captando para prestar a muchos países. Entonces tiene un pool con unas garantías implícitas de los gobiernos de países desarrollados que son miembros de las multilaterales, etcétera, y eso le da una oportunidad para traspasar unas menores tasas de interés, unos menores costos de financiamiento. Ya cuando se va al mercado y estás tú solo como país, no está un pool, digamos, tomando plata donde tiene solidez, sino un solo país, ya es diferente el financiamiento. Ahora bien, en el caso específico del financiamiento de los 600 y pico de millones que vinieron originalmente de la mano del contrato de construcción de estas plantas, eso era intrínseco. De hecho, una de las ventajas principales que presentó Odebrecht fue traer el financiamiento debajo de la manga, o debajo del brazo, ¿verdad? Esto no sucedió, por las razones que ya conocemos, los procesos internos políticos y de los procesos judiciales. Pero no sucedió desde el principio, entonces no se entiende. En Brasil, bueno, no había sucedido y ahora ya es obvio de que no va a suceder. Entonces lo que se hace desde las autoridades, primero yo creo que habría que cuestionar el mismo contrato, porque la principal ventaja era esa, de que traían unos financiamientos. Sí, entonces no estaban garantizados. Bueno, es que las condiciones cambiaron en Brasil, las condiciones políticas, económicas cambiaron del cielo a la tierra, y entonces eso implicó estos cambios que vimos. Entonces se envía este proyecto para la emisión de bonos que sustituirían estos financiamientos, y lamentablemente en ese proyecto de ley para la aprobación de estos bonos soberanos
se especifica que van a ser para financiar estas plantas a carbón. Eso va a generar un problema adicional en el mercado financiero mundial, porque a partir de los acuerdos de cambio climático, de los cambios climáticos de París, etcétera, lo que se ha acordado es que las instituciones financieras no estarían financiando este tipo de iniciativas. Pero nuestro palacio está pintado de verde. Nosotros no firmamos el pacto por el cambio climático. Sí, aquí ahí parece que es una contradicción, ¿verdad? Con el... Sí, bueno, ciertamente, Mira, estamos instalando estas plantas y entonces... Claro. Pero bueno, el tema en específico, y aquí ya para cerrar el tema de ese financiamiento, el tema específico es que incluso cuando los acuerdos y las reuniones en París, incluso Wall Street dijo, miren, no, nosotros tampoco entraríamos a financiar eso. Entonces, lo que va a suceder es que entrarán a financiar estas plantas, no tal vez las instituciones financieras formales, intermediarios financieros, etcétera, sino más bien hedge funds o con mayor fondos riesgo de cobertura que asumen mayores riesgos en el mercado, lo que le llaman los aventureros de Wall Street, ¿verdad? Y eso no es que no se va a conseguir el financiamiento, porque hay un exceso de liquidez en el mundo que va a haber plata, ¿verdad? Para financiar, lo único que va a poder, lo que saldría un poco más caro, por haber especificado aún más que eran para las plantas Esa de es la carbón. pregunta, ¿por qué haber especificado eso? Bueno, yo creo que aquí se debió haber discutido con los bancos de inversiones que trabajan con la República Dominicana en la colocación de deuda, porque mi impresión era de que ellos le debieron haber recomendado que hiciéramos en República Dominicana una emisión de bonos soberanos puro y duro, sin especificar el destino, porque ya ahí eso es lo que complica el tema para financiar. Pero si se hubiera hecho eso, en el caso de que se hubiera vendido el 49, el 50% de las plantas al sector privado, eso no hubiera puesto al gobierno en una posición donde estuviéramos financiando al sector privado. Pero si son socios y hay un acuerdo de que el Estado pondría y obtendría el apalancamiento financiero, es decir, buscaría la deuda con el peso que eso implica, con unas menores tasas de intereses, porque sería el Estado que lo estuviera haciendo. Ya ahora también no está claro de que el sector privado va a entrar en esta... Ni que no va a entrar. No, es complicado realmente, es complicado. Ya para salirnos del tema de que es complicado de Punta Catalina, ¿de qué manera podríamos decir que esto ha venido a traer más estrés a la economía dominicana, a quizás correr el punto de balance, o no tiene necesariamente que ver que nuestra condición económica se restrinja aún más a este proyecto específico? Mira, este proyecto ha traído temas importantes como el manejo presupuestario. Las plantas mismas no han sido presupuestadas formalmente. No se sabe su costo final todavía, ¿verdad? Bueno, la semana pasada en la comisión donde se discutía este financiamiento, el mismo vicepresidente ejecutivo de la CDE dijo que no sabía cuánto costaría. Eso debe ser un tema de noticia nacional, me parece. Escandaloso. Porque estamos hablando de un proyecto de 2.040 millones de dólares que inicialmente se anunció y que algunos estamos estimando en 3.000 millones de dólares ya. Porque la extensión del tiempo, del financiamiento, el costo de oportunidad de no tener listo a las fechas que se había dicho y en consecuencia no tener los beneficios que se iban a obtener en el periodo de tiempo determinado, ya esto te está llevando a por lo menos 3.000 millones de dólares. Ernesto, al final del día, estas plantas van a abaratar el costo de la energía. O sea, yo voy a sentir, si ya llega a 3.000 millones de dólares, eso es un costo que por lo menos por los próximos 100 años vamos a estar pagando. Ahí hay un problema porque entonces no está claro el periodo de recuperación de la inversión. No está claro nada. En San Juan dicen, salió más cara la sal que el chivo. Creo que eso va a suceder en este caso. Lo advertimos desde que salió la idea de que el gobierno invirtiera directamente en esto. Lamentablemente asumimos ya
se están haciendo las plantas, donde no era la prioridad. La prioridad en el sector eléctrico y que está poniendo el problema financiero en el sector eléctrico está en las distribuidoras, donde se está perdiendo una tercera parte de la energía que se compra. Entonces, aquí es un tema que es lamentable que hayamos recorrido este trillo, porque sí, pienso que va a salir más cara la sal que el chivo, y con el petróleo, esto se planificó cuando el petróleo estaba a $100 el barril. Pico, sí. Hoy día estamos a 40 y pico de dólares el barril. Hoy día ese proyecto tiene mucho menos sentido económico que hace 3 años. Entonces, sí, pienso que lamentablemente va a salir la sal mucho más cara que el chivo. Ya en el último minuto no podemos desaprovechar la oportunidad de preguntarle a propósito de la victoria de Donald Trump. Así, yo sé que ya tenemos el tiempo encima, pero ¿cuál es la perspectiva del mundo, a nosotros, de la región? ¿Cómo cambia la perspectiva económica la victoria de Donald Trump para la región? Precisamente ayer publiqué un artículo en crees.org.do, donde abordamos el tema, yo en una cápsula, porque sé que le están haciendo muchas señas con el tiempo, en una cápsula puedo decir de que no parece que la retórica del candidato Trump se va a traducir a políticas públicas del presidente Trump. Ojalá. Creo que va a ser un gobierno mucho más moderado y más prudente de lo que se espera. Gloria a Dios. Sí. Esto no quiere decir que no van a haber cambios importantes en términos de políticas públicas. En términos internacionales, los tratados de libre comercio, el NAFTA se va a revisar, es un tratado de primera generación, tiene 26 años, se negoció cuando la Unión Soviética existía, eso se iba a renegociar tarde o temprano. Y con respecto ya a los temas de cómo se verá con el mundo, no creo en la visión aislacionista que se tiene de Trump. Creo sí que no va a abordar el multilateralismo, va a ser negociador fuerte con todo el peso militar y económico que tiene, va a ser un negociador que va a tratar mano a mano, uno a uno, one to one, como dicen en inglés, con los diferentes líderes, no en este ambiente como se ha estado haciendo, multilateral, de bloques, etcétera. Creo que vamos a tener un presidente estadounidense duro en negociaciones. Las reglas cambiarán, las reglas internacionales cambiarán definitivamente, pero el juego se mantendrá en pie, porque si no sería mucho más costoso para los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, ojalá tenerlo nueva vez con este y otros temas. Ha estado conversando con nosotros el economista Ernesto Selman, gracias. Nosotros conectamos con nuestros auspiciadores y regresamos en breve para nuestra segunda entrevista, no se despeguen.